Hola, muy bienvenidos a todos, espero que se encuentren todos súper bien. En este nuevo capítulo vamos a hablar del primer papa de la Iglesia Católica, San Pedro. Pedro era pescador de Galilea, él fue el primer líder de la Iglesia primitiva y figura principal del relato de los Hechos de los Apóstoles. Su nombre original es Simón, pero Jesús lo llamó Cefás o Pedro, que significa roca. En Mateo 4, del 18 al 20, Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea y vio dos hermanos, a Simón Pedro y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo Jesús: venid conmigo y os haré pescador de hombres. Ellos dejaron las redes y al instante lo siguieron. Bueno, en este interesante evangelio podemos ver el llamado que hace Jesús a Pedro y a su hermano Andrés. Andrés era seguidor de Juan Bautista, ya había conocido algo de Jesús por medio de Juan, pero Pedro era primera vez que se encontraba con Jesús. Entonces es increíble cómo dejan las redes y parten a hacer este llamado que Jesús le invita a ser pescadores de hombres. También uno de los relatos bien interesantes podemos encontrar esta figura de Pedro, cómo el Señor va marcando el camino de la iglesia, y es en Mateo 14, 22 al 30, donde Jesús se encontraba con una gran muchedumbre y le pide a los discípulos que atraviesen el mar en una barca por mientras que él se despedía de la gente. Entonces, cuando él se despidió de la gente, también subió a un monte. En eso, ya los discípulos se encontraban bien retirados de la orilla, en profundidad, cruzando a gran distancia de la orilla del mar. Cuando ellos ven que el mar se empieza a agitar, porque estaban como contra el viento, y ven a una persona caminar sobre las aguas, los discípulos se asustan y empezaron a gritar pensando que era un fantasma. Y Jesús les dice que era Jesús, que no se asustaran. Entonces Pedro se levanta y le dice: si eres Jesús, permíteme ir hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, bajándose de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero al momento de ver que el mar se encontraba muy agitado, se empezó a hundir, se empezó a asustar, gritándole a Jesús que lo ayudara. Y Jesús va, lo toma de la mano y lo saca y lo pone encima de la barca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, en este relato bíblico podemos ver entonces cómo Jesús ya está haciendo un llamado a Pedro a ser la cabeza de la iglesia, y al mismo tiempo viendo también y reconociendo la debilidad de Pedro. También podemos encontrar otro relato bíblico donde se puede ver a Pedro tomando la voz de mando de los discípulos, que es en el Evangelio de Mateo 16, del 13 al 20. Tras llegar a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y le preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a la vez, te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Cristo. Bien interesante cómo el Señor le entrega entonces las llaves del reino de los cielos a Pedro. En Mateo 17, del 1 al 8, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y su hermano Juan, y lo llevó aparte a un monte, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, ¿está bien que nosotros quedemos aquí? Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es muy interesante entonces cómo el Señor hace esta elección con los discípulos y
lleva también a Pedro como cabeza para que se transfigure, no lleva a todos los discípulos. Recuerden que Jesús escogió a 12 discípulos, pero en este momento Jesús tomó a solamente 3, Pedro, Santiago y el hermano de Santiago, que es Juan. Como podemos ver entonces en estos relatos bíblicos, cómo aparece la imagen de Pedro mostrándose como cabeza, haciendo las preguntas, respondiendo muchas veces a cosas que él no logra entender, pero ya Jesús está permitiendo este camino que le solicita a Pedro, que es apacentar su iglesia. Pero a pesar de todo esto, la noche del arresto de Jesús, Pedro sucumbió al miedo y negó conocer a su maestro 3 veces, tal como Jesús le había predicho. Tras la resurrección de Jesús, Pedro experimentó una restauración total. Fue el primero de los apóstoles en ver al Señor resucitado, lo que transformó su carácter. En Pentecostés se convirtió en el predicador principal en Jerusalén, atrayendo a miles de nuevos creyentes. Fue encargado de guiar las comunidades cristianas durante los primeros años, realizando milagros y defendiendo la fe frente a las autoridades religiosas de ese tiempo. Podemos ver dentro de los milagros realizados por Pedro los siguientes, que se narran en la Biblia. La curación del paralítico en las puertas hermosas. Al entrar al templo de Jerusalén, Pedro y Juan encontraron a un hombre que había sido paralítico de nacimiento y pedía limosna. Pedro, en lugar de darle dinero, dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano, el hombre fue sanado al instante, comenzando a saltar y alabar a Dios, lo que atrajo a una gran multitud y dio inicio a su predicación. También uno de los milagros que se cuenta era que una gran multitud de personas que acudían desde los pueblos vecinos de Jerusalén, la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponía en camillas para que al pasar Pedro, su sombra pudiera caer sobre algunos de ellos. Todos los que eran tocados por la sombra o eran traídos por dolencias y espíritus inmundos quedaban sanados. También otro de los milagros atribuidos a Pedro es la resurrección de Tabita. Tabita era una mujer muy piadosa, la cual falleció. Y los discípulos sabían que Pedro se encontraba cerca, entonces lo mandaron a llamar. Al ir Pedro, pidió que salieran todos del lugar, quedándose solo él con esta mujer ya fallecida. Y se dice en la parte bíblica que él se arrodilló y empezó a orar. Y en el momento que él se paró, le dijo: Tabita, levántate. Y al instante, esta mujer abrió los ojos y miró a Pedro y se incorporó. Pedro también realizó viajes apostólicos. Uno de los lugares que visitó fue Siria, también Asia Menor, y finalmente se trasladó a Roma, donde se estableció como el primer obispo de la ciudad. Durante la persecución de Nerón, Pedro fue condenado a muerte, y a muerte de cruz. La tradición sostiene que solicitó ser crucificado cabeza abajo, al no sentirse digno de morir exactamente igual que su maestro. Hoy en día, los restos de Pedro se encuentran en una gran basílica, la cual lleva su nombre, la Basílica de San Pedro. Espero que te haya gustado entonces conocer la vida de San Pedro, apóstol y primer papa de la Iglesia Católica. Espero que se puedan suscribir y darle like. Los estamos viendo en otro interesante capítulo. Bendiciones.